Listo, ya estamos en vivo. Hay que esperar a que se conecte por lo menos una persona. Todavía no me aparece aquí. Ah, aquí estoy. ¡Ay, ya me vi! Por lo menos. Hay dos personas conectadas, pero creo que una de esas eres tú y luego yo. Ya quedó, listo. Entonces, bienvenidos a los que ya se conectaron. En un minutito comenzamos. Muchas gracias por estar acá. Como pueden ver, el día de hoy pues tenemos el tema de preparación psicológica en futbolistas de selección nacional. La verdad es que yo sí estoy muy emocionada por el tema de hoy y por la invitada que tenemos ahora, porque me costó muchísimo tenerla por cuestiones de tiempo. También, bueno, ya teníamos por ahí 2 semanas sin transmisión, también por cuestiones de tiempo y trabajo, tanto mío como de las invitadas que yo quería tener, pero pues vamos a aprovechar que ya nos dieron el sí y que por fin hubo tiempo para hacer la transmisión. Me gustaría que hicieran muchas preguntas, que estuvieran aprovechando a la invitada que tenemos el día de hoy. Ya les di el currículum largo por ahí en una transmisión en vivo por si la quieren checar, pero así a grandes rasgos les voy a explicar la formación de Dayana, porque la verdad es que está muy interesante la información. La verdad es que personalmente sí es alguien a quien admiro mucho de manera profesional y de manera personal, entonces pues sí quisiera que la aprovecharan mucho, que hicieran un montón de preguntas y que sobre todo pues aprovechemos la experiencia que tiene, porque pues no cualquier persona está en selección nacional y trabajando con deportistas de este nivel. Estoy segura de que ha tenido pues un montón de experiencias, ¿no? En estos 4 años que estuvo en la Federación Mexicana de Fútbol. Por ahí les comenté en el otro video que entre los logros que tuvo con estos equipos, los 4 años de trabajo que estuvo presente en selección nacional, pues fueron medalla de oro en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, la clasificación a la Copa Oro Femenil, también estuvo trabajando con categorías, con rama varonil, con categorías sub-20, sub-15, en torneo CONCACAF, en Juegos Panamericanos. Entonces, pues podemos preguntarle de todo porque nos puede contar sobre todo como el qué se siente estar ahí, cómo le hacen los chicos, cómo le hacen el equipo técnico para trabajar con todas esas emociones que se sienten al estar en la cancha. Entonces, pues primeramente, Dayana, bienvenida, cuéntanos cómo estás. Bueno, gracias por la invitación. Hola a todos que nos están escuchando en vivo y quien nos está escuchando también y viendo por repetición. Pues la verdad es que un placer estar aquí. No les voy a mentir, Amanda me está sacando a mi zona de confort. Y dentro de lo que les contaba Amanda, de que entre que cuadrar agendas, entre que sus espacios, mis horarios y demás, pues se vuelve un poquito complicado, pero qué padre que ya se obtuvo esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, yo encantada de recibir las preguntas que tengan para mí y también pues de contarles, ¿no? Y yo también soy bien preguntona, así que Amanda, no te sorprendas si de repente yo también te pregunto, porque así, créeme que la admiración es mutua, ¿no? Y yo te lo he externado un montón de veces y pues esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, no dudes en que te voy a preguntar por ahí yo también. Ok, bueno, cuéntanos sobre estos 4 años. Obviamente, pues 4 años no se pueden reducir en algunos minutos. Por ahí ya vimos cuáles fueron los logros, pero me gustaría que nos contaras sobre tu experiencia trabajando con chicos y chicas de la selección mexicana, que pues hablándolo así claramente, pues son lo mejor del fútbol a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuéntanos tu experiencia como psicóloga, cuáles eran tus funciones dentro del equipo.
Pues para mí, un total honor. Desde que, bueno, les abro un poquito de mi historia. Yo fui deportista de alto rendimiento, también me tocó ser entrenadora de gimnasia, estuve un rato y bueno, yo toda mi vida estuve buscando el representar a México, ¿no? Entonces, en la gimnasia me quedaba así a nada, ¿no? Estaba ahí entre... Y me tocó una generación de gimnastas muy competitivas, muy buenas, para que se den una idea, yo competía y entrenaba junto con gimnastas de alto calibre, como lo que es Alexa Moreno, que me tocaba ser ahí su compañera de competencias, está, entre otras, ¿no? Entonces, por uno u otro motivo, pues no se me dio, ¿no? Entonces, y yo siempre busqué representar a México. Y después estuve con una entrenadora que hay entrenadoras que te impactan, ¿no? Tanto para bien o para mal, percepción de cada quien, pero a mí esta entrenadora me impactaba y yo decía, es que cómo logra esto en mí, ¿no? Entonces, y ahí descubrí la psicología. Y luego estudiando la carrera descubrí la psicología del deporte y, y de una u otra forma terminé pues en una institución tan grande, ¿no? Y para mí, yo siempre lo he dicho, es todo un honor, ¿no? O sea, el ver tu bandera en lo más alto, en apoyar, claro, desde esta parcela ahora diferente, eh, ya no sudas la camiseta, literalmente hablando, pero la sudas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces es muy lindo y yo me voy a robar esta frase que dice Parma, eh, nuestro trabajo es el trabajo más lindo porque te ayudamos a cumplir tus sueños, ¿no? Mi trabajo es que tú, empujarte que tú cumplas tus sueños. Entonces, creo que eso es lo más lindo. Pues, ¿qué te digo? Fueron 4 años y casi 5 años maravillosos trabajando ahí. Pasamos de todo, evidentemente, como todos los trabajos, altas, bajas, bueno, en el mundo del fútbol y del deporte, con sus victorias y con sus tragos muy amargos, pero fabuloso. Es una experiencia que no Ujú. cambio por nada. El representar a mi país es algo bellísimo. Ujú. Oye, ¿y qué se siente estar ahí representando? Porque tan solo el hecho son 2 cosas, ¿no? El hecho de representar a México y quienes lo hemos representado de alguna manera o quienes incluso representamos a nuestro municipio, a nuestro estado, de forma competitiva, pues sabemos lo que se siente ponerse un uniforme y ponerse ciertos colores, ¿no? Y está esta parte, pero además en el fútbol específicamente creo que todo el escenario es más imponente, ¿no? Que otros deportes, sin minimizarlo de otros deportes, pero tan solo los estadios tan grandes que son y que son más grandes a comparación de otros lugares deportivos y que regularmente se llenan y que además los fanáticos del fútbol tienen ciertas características también. ¿Qué se siente estar ahí? ¿Qué se siente estar así entre todo el público? ¿Qué se siente saber que muchas esperanzas están en los jugadores, en ustedes como equipo? Cuéntanos qué sentías tú o qué sentiste al estar ahí. Es que es una sensación, no te la podría poner en palabras, o sea, y me llevaste así a justamente los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, donde me tocó estar en las gradas. A mí me encanta justo estar como para ver todo el panorama completo, y justo estaba entre toda la porra, ¿no? Entonces, claro, la porra, la localía, o sea, ¿no? Entonces, es que es maravilloso, y más maravilloso ver cómo los futbolistas, bueno, en este caso que hablamos de futbolistas, cómo manejan todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque al inicio de los partidos, pues cantan sus himnos, ¿no? Entonces, tanto el himno de tu país y luego el himno de local, dependiendo de qué te toque local o visita, pero cuando juegas con el local es, ¿no? O sea, yo mis respetos para la gente que nos está viendo, si alguien nos ve de Chile, yo tengo, se me pone la piel chinita porque los chilenos cantaron su himno tan lindo, y claro, nosotros estábamos ahí escuchando cómo el estadio retumbaba, y, y es algo precioso, y creo que las palabras es qué bonito es ver que el deporte una tanta gente y que te haga sentir el amor a tu país, independientemente de qué país sea,
el amor a tu país, ¿no? O sea, y yo creo que todo, no, esto no es específico del fútbol, o sea, creo que es en todos los deportes, digo, entiendo lo que mencionas de las dimensiones, de las dimensiones, Ujú. pero me ha tocado verlo en la misma gimnasia, me ha tocado verlo en básquetbol, ¿no? En diferentes deportes y es precioso. O sea, Ujú. es algo que hay que vivirlo. Aprovechemos que se viene toda esta parte de los Juegos Olímpicos ya en unos meses y bueno, que te tocará estar ahí. Ya esperarán todos tus en vivos y todas tus pláticas de eso, ¿no? Y te tocará vivir esa emoción de los máximos juegos de muchos deportes y bueno, es muy lindo. La magia y la vibra que se siente es fuertísima. Ujú, sí. Oye, y adentrándonos ya más al tema de preparación psicológica, ¿cómo trabajaban ustedes la parte de el ser local y la parte de ser visitante? Porque es algo que influye, ¿no? Cuéntanos cómo lo trabajaban, qué diferencias a nivel psicológico hay. Es una pregunta muy linda. Claro, o sea, tienen demandas psicológicas completamente distintas, ¿no? O sea, cuando tú eres visita, te enfrentas a todo lo que es adaptación y que al menos para mí es fundamental. Adaptación, adaptación al clima, bueno, dependiendo, si te toca moverte, ¿no? Si toca cuántas horas son de diferencia, si fuera un vuelo, un camión, etcétera, todo lo que tocó, ¿no? Ujú, El tema de la comida, el tema de la hidratación, el tema del hospedaje, si tienes que compartir cuartos, si tienes que estar sola, si tienes que, toda esa parte de la adaptación. Esto es extra cancha. Ya entrando a cancha, empezamos con cómo está la cancha. Si es sintético, si es natural, si está linda, si es mejor jugar en la calle, o sea, entonces ya empezamos con ese tipo de situaciones, ¿no? Si tienen, no sé, gradas, si tienen simplemente techo para no estar ujú, en el sol ahí las 24 horas, ¿no? Ese tipo de cosas empiezan a impactar en el equipo. Y para mí algo fundamental, además de la adaptación, es cómo lo tomen los entrenadores. ujú, Si el entrenador empieza a quejarse, es como todo, es como si fuera un virus y todo se esparce, ¿no? ujú, O si nuestro capitán empieza a quejarse de, oye, es que el campo y el calor, la humedad, cosas que tal vez no vas a poder controlar, no vas a poder ujú, controlar. Entonces, si nos empezamos a quejar, nuestro foco se desvía y estamos en el cómo no y en lugar del cómo sí. ujú, Y en el mundo del deporte, no importa qué deporte seas, el equipo o el jugador que más rápido se adapte es el que más tiene posibilidades de ganar. Punto. Y luego ya entramos a la parte de la localidad, ujú, ¿no? No es lo mismo jugar contra un país o contra otro. No es lo mismo jugar contra un estado a contra otro, ¿no? Entonces, em, y ahí hay que preparar a los jugadores, y no solamente a los jugadores, sino preparar también al entrenador. Sobre todo si el entrenador no ha vivido qué es portar el escudo, independientemente de qué escudo estés portando, en ese país contra el local, ¿no? ujú. Entonces, hay que prepararlos en ese sentido, a saber qué se van a esperar. Por ponerte ejemplos, hay estadios en donde el tiro de esquina está demasiado cortito de donde están la afición. Ujú, Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Pues que te griten, que te escupan, que te avienten agua si bien te va, etcétera. Entonces, ahí tienes que, cuando ahí está esta parte del reconocimiento de cancha, ahí es cuando, al menos yo, desde mi experiencia, empiezo a evaluar esa parte. ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tanto van a escuchar? ¿Qué tanto no van a escuchar? ¿Qué tanto? Etcétera. Y de ahí empiezas, obviamente, a los que juegan más por las bandas, a los que juegan los tiros de esquina, a los porteros, qué tanto está la portería, tan cerca o qué tan alejada está de donde ellos van a estar, etcétera. Y ahí los empiezan a preparar. Y eso por un lado. Por otro lado, ujú. cuando eres local, pues sí, estás con tu comida, con tu bebida, Tu estás, clima. como dicen, con tu cancha, en tu cancha, con tu gente, con el clima, ¿no? O sea, como más similar. Em, pero está esta parte de tenemos que ganar, porque pues cómo nos van a ganar estando en casa. O Ujú, está esta parte de
es que está mamá, está papá y nunca me han visto competir o nunca me han visto jugar, en este caso. Ujú, Entonces, ahí empiezan otro tipo de estímulos. Entonces, son ujú, dos estímulos completamente diferentes, dos demandas completamente diferentes, pero Dayana es, vas a hacer exactamente lo mismo, vas a jugar fútbol, lo que hacen, es que esto cabe en todos los deportes, creo yo, ujú. específicamente el fútbol, pero pues vas a hacer lo mismo, es una pelota, 22 jugadores, una de árbitros, es lo mismo. Sí, pero las demandas son diferentes. Ujú, sí, sí, que justo como dices, esto cabe en todos los deportes, sin embargo, nuestra mente también es capaz de crear las realidades. Entonces, si nos vamos al objetivo, la cancha mide lo mismo. En teoría sí es la misma cancha, pero si tú estás percibiendo todas estas cosas en contra como algo tormentoso, como algo demasiado catastrófico, como algo muy negativo, pues realmente también tu realidad sí va a ser esa o sí la vas a vivir, ¿no? Y desde aquí viene la preparación mental de no solamente prepararte para el reto que es jugar, sino todo lo que implica el llegar a ese momento. ¿Tú crees que esta parte que decías, por ejemplo, de la afición, de todo esto que pueda estar en contra, sea el mayor reto de los jugadores o qué consideras tú que es el mayor reto de un futbolista profesional o un futbolista de selección nacional? Pues es que, a ver, ahí tendremos que situarnos así como dice la psicología, depende. Hay que situarnos qué edad tiene el jugador, a qué se está enfrentando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un jugador tenga 15 años a un jugador que tiene 23. ¿Por qué? Porque hablando de ser seleccionado nacional, ¿no? Este, a los 15 años, bueno, 14, 13 años, ¿no? Entre esas edades, tal vez sea la primera vez que vas. Entonces, te la pongo más sencilla. Imagínate que te convoca tu país, pero tú no vives en tu país. O Ujú, sea, tú tienes la nacionalidad, pero tú no vives ahí. Entonces te tienen que mover. Entonces, y a lo mejor nunca has estado en ese país. Entonces, imagínate todo lo que implica. Es tomar un vuelo, soy menor de edad, mamá y papá tal vez no me puedan acompañar porque pues a veces no hay la economía para acompañarme. Entonces te dan la bendición y vas, ¿no? Entonces, es tomar un vuelo, tal vez un vuelo internacional o tal vez un vuelo nacional, y nunca en tu vida has tomado un avión. Llegas y es, ¿a quién voy a ver? Porque no son mis entrenadores, no son mis compañeros, porque claro, ahí vamos a juntar a lo mejor del país, pero, o bueno, más bien de la ujú. nacionalidad, porque no necesariamente tienen que estar en el país. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, depende. Entonces, ahí, y no es lo mismo que a lo mejor un jugador que tiene 23 años, que a lo mejor ya ha venido bastantes veces a representar a tu país, eh, o a lo mejor es la primera vez, pero ya no, las capacidades, el nivel de entendimiento del juego, el nivel de madurez es muy distinto. Entonces, creo que sí esa pregunta tendríamos que entrar como a lo mejor a cada, ¿no? A cada categoría, pero sí hay cositas que a lo mejor, cosas que uno no percibe a simple vista, ¿no? Como esto que te acabo de decir, 15 años, bueno, 13 añitos, a ver, mamá y papá de los que están ahí, 13 años, ¿a quién sueltan tan fácil un vuelo internacional? ¿No? O sea, de Ujú, entrada. Entonces, son muchos factores que hay que tomar en cuenta ujú, sí. para como decir esto, pero cada categoría tiene lo suyo, pero así hay que entenderle, pues para apuntarle. Sí. Sí, y además el hecho, ahorita mencionabas de un jugador que traen, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se lleva a cabo estas concentraciones en selección nacional, porque pues sabemos que muchas jugadoras, por ejemplo, muchos jugadores, pues son de diferentes equipos, ¿no? Y al final juegan con un equipo con el que regularmente pues no entrenan o no juegan. ¿Cómo se vive este ambiente? ¿Cómo se llevan a cabo estas concentraciones? Fíjate que una de las preguntas cuando yo recién llegué eh, a trabajar en selecciones, justamente me llamaba mucho la atención que decía que cómo es posible que pues, hay rivalidades muy fuertes con los Ujú, clásicos, ¿no? claro. Hay rivalidades muy fuertes, ¿cómo hacen pues para trabajar juntos, ¿no? Y claro, es que hay algo más grande que eso.
O sea, y representar a tu Ujú, país siempre va a ser más grande que, y lo digo con todo el respeto del mundo, el ujú, representar a tu país siempre va a ser más grande que el primer escudo que tú traes, ¿no? Que es a lo mejor, hablando de fútbol, tus clubes o tus academias. Entonces, eso los une. Y claro, mucho tiene que ver el trabajo del entrenador, mucho tiene que ver el speech que le den, ¿no? ujú, ¿Cómo funciona? Pues prácticamente así como lo estás contando. O sea, estás en diferentes lados y recibes, ahí sí desconozco si es una carta, si es un correo, si es una llamada y es, ¿te interesa estar en selección? Ok, venga, nosotros te lo traemos. Entonces, y pues las juntan para trabajar pues lo que tenga que ser, una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo de, y empiezan a trabajar pues todas juntas. Claro, al principio, los primeros días suelen ser un poquito eh, como más complicados porque es cuando se van adaptando, ¿no? O sea, y como, sobre todo la primera vez que se juntan todos o todas, como que se olfatean, ¿no? Así de, porque claro, ujú, imagínate, te saco de tu ujú, entorno, te pongo en un entorno donde tal vez no las conozcas, tal vez sí, o tal vez solamente las conoces porque son tus rivales. Entonces, ujú, no conozco la metodología del entrenador, no conozco a la psicóloga, no conozco a la nutrióloga, no conozco a la fisio, no conozco a la doctora, no conozco a nadie, no estoy tan familiarizada de cómo juega, por ejemplo, cómo juega Amanda, ¿no? O sea, claro, ujú, yo te ubico porque a lo mejor tú eres delantera, pero yo soy extrema y cómo este entendimiento, porque claro, tiene que ver esta parte de comunicación verbal y no verbal dentro de la cancha. Entonces, ahí ujú, se empieza a, ¿no? Entonces, y prácticamente funciona ujú, así. Se termina la concentración, regresa cada quien a donde estén, ujú. ¿no? Ok. Bueno, una de las preguntas que tenemos también es, ¿cuál es la problemática más recurrente que tiene alguien de selección nacional? Es que volvemos a lo mismo y a lo mejor voy a sonar como muy así, pero es Ujú, que es dependiendo de la categoría, ¿no? O ujú, sea, sí, es lo que te digo, a lo mejor un niño de 13, 14, 15 años, ¿no? Que ya representan a su país, pues claro, es ese primer partido, es ese portar la playera, es la primera vez que se ven en el espejo y ujú, "Ay, traigo el mismo uniforme que trae acá en el primer", o sea, ¿sabes? Entonces es como de, ¡oh! Es esa responsabilidad y es lidiar con esa parte, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor si nos vamos con un chavo, chica de 23 años, 22 años, pues ya no es eso, ya es eh, establecerte, ya es usar, a lo mejor te va a escuchar muy fea esa palabra, pero usar este escudo como una plataforma para saltar a equipos más grandes. O sea, entonces, ahí va a depender de qué estamos hablando en general, pero cada categoría tiene su magia sí, y y sus su propio retos reto, también. ¿no? Ujú, sí. Sí. Sí, y bueno, uno de los retos a los que el fútbol se enfrenta al ser uno de los deportes más populares, si no es el más popular en México, por lo menos, me atrevería a decir que en Latinoamérica, en muchos países, es la cuestión de los medios, que de repente los medios pueden llegar a influir mucho en los deportistas, en los entrenadores, en todo el equipo técnico, ¿no? Con ustedes, ¿cómo trabajan esta parte? Y bueno, la pregunta específica es, ¿qué tanto influyen los medios de comunicación en el estado emocional de las y los futbolistas? A ver, vivimos en un mundo de tecnología, ¿no? O sea, y están las redes sociales, está lo que es la prensa, está, entonces, al estar en una posición, ¿cómo te explico? Somos seres sociales, no necesitamos ese contacto social en algún sentido. Entonces, imagínate que de repente tú eres un futbolista, ¿no? Nadie te conoce tu familia, si bien te va los de tu cuadra, y luego de repente te llama selección, ¿no? Entonces te colocan en una plataforma. Entonces, a partir de ahí empiezan pues, a subir fotos tuyas en redes sociales, a lo mejor una entrevista y demás. Te colocan en una plataforma donde te haces visible. Entonces, y eso no solamente le pasa a los futbolistas, nos pasan a todas las personas, a ti y a mí, por ejemplo, en este momento ya somos visibles y, y claro, hay un impacto. Es ¿cómo te explico? Hay un capítulo, para todas las personas que me están viendo, se los dejo de tarea a todos, en la serie de David Beckham, creo que es el segundo capítulo, si mi memoria no me falla, que justamente habla de esta parte, de cómo
de cómo toda la parte social impacta en. ¿Qué le pasó a él? Estaba en el mundial, tarjeta roja, lo expulsan. Inglaterra queda fuera, lo elimina Argentina. ¿Qué pasó? Se echó a un país encima. Entonces, y es exactamente es eso. O sea, los futbolistas a veces se echan encima a una ciudad, por ejemplo, ¿no? O Ujú, a todo el club, em, o en este caso a todo un país. Y ujú, esto sucede mucho más seguido de lo que creen. ujú, Y creo que uno de los errores como brutales que tenemos toda esta afición, eh, es que nos dejamos llevar mucho por la pasión. Y a veces rompemos esta parte de entre te juzgo tu conducta deportiva y te critico a ti como persona. Entonces me meto con la persona. Y cuando se meten con la persona, cuando eso ya sobrepasa los 90 minutos, los 100 minutos que puede durar un partido, ahí es lo fuerte. Tengo jugadoras y jugadores que no ven redes sociales, no ven ujú. redes sociales. Pero Dayana, está padrísimo que la gente te conozca, está padrísimo que tú salgas a la calle y te pidan un autógrafo. Sí, está padrísimo cuando te está yendo bien. Está padrísimo Mm, cuando, en este caso, metes goles, cuando el equipo sobresale, cuando bajo la percepción de la gente que te ve, estás haciendo un buen trabajo. Pero si no es así, es un tormento. ujú. Y no solo, y me encantaría decirte, Amanda, no solamente le afecta a la persona, sino le afecta a toda la familia. Entonces, una parte de las que sí se trabaja es que ellos entiendan el impacto que tienen el ser figuras públicas, porque se vuelven figuras públicas, se vuelven figuras de referencia. Y eso tiene pros y contras, tienen responsabilidades también. Y esto es muy fácil, ¿te gusta o no te gusta? Porque eso es lo que, si tú quieres ser un deportista de alto rendimiento, llámese el deporte que sea, te vuelves figura pública. Es así. Entonces, claro, les impacta. Por favor, vean ese capítulo, vean, David habla de cómo fue que sufrió y padeció el que Ujú, todo un país lo estuviera insultando, porque aparte ya sobrepasan el tema de las agresiones. O sea, es de insultos, de amenazas de muerte, de que invaden la privacidad tanto de él como de su familia. Em, y te digo, y eso suena bien lejano, pero pasa, y pasa todo el tiempo, todo el sí. tiempo. Sí, y que justo incluso pasa en las cascaritas, ¿no? Por ahí en Monterrey hace algunos 3 o 4 años, si mal no recuerdo, hubo un caso de un chico que sacó una pistola y le disparó a otro porque había tenido un error en una cascarita. Entonces, esto es algo que, frente a este tipo de eventos, o por ejemplo, el evento que tristemente ocurrió en Querétaro, por ejemplo. O sea, son eventos que a veces, como tú dices, sobrepasa al tema personal, ¿no? Y de repente vemos a los futbolistas como estrellas y como personas que son nuestros superhéroes, pero detrás de ese futbolista y detrás de el deportista, como lo hemos dicho aquí varias veces, pues hay una persona, hay una persona que siente, que se siente triste, que tiene malos días, que a veces sí se siente desmotivado porque pues no crean que los futbolistas se despiertan diario, ¿no? Queriendo entrenar. Yo creo que ni a Messi le pasa esto y hay que ver esta parte personal y sensible también de los deportistas, que no porque los veamos como los superhéroes, no, eso no quiere decir que no sientan, ¿no? Y lo otro es, de un minuto al otro te vuelves el héroe o te vuelves el villano. Yo recuerdo antes de los mundiales, ¿no? ¿Qué pasa? Antes del partido de México, por ahí, no recuerdo si fue en este mundial o ya van varios que pasan lo mismo, que antes hay una crítica, por ejemplo, hacia Memo Ochoa, ¿no? De que no lo va a hacer bien, bla, 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 bla. Hubo un juego donde lo hizo muy bien y de un minuto a otro pasó de ser el héroe, pasó a ser el héroe nacional, ¿no? Cuando antes habían ya 1000 memes que decían que la iba a regar.
Entonces, esto afortunadamente pues terminó en héroe nacional, pero pudo haber sido al revés y a veces es al revés y aquí, bueno, tanto los medios tienen una gran responsabilidad en el cómo informan, pero también la opinión pública, ¿no? Que además ahorita detrás de un celular, detrás de cualquier pantalla, cualquier persona se atreve a decir cosas que pueden llegar a insultar a un deportista. Y lo que pasa también es que a veces juzgamos sin tener todo el contexto, ¿no? Y esto, claro, los medios, pues bueno, tienen esa facilidad porque están pues, con la pantalla y tú lo estás escuchando, entonces a veces tú lo escuchas y te dejas llevar por lo que estás escuchando. Entonces, y claro, a ver, yo entiendo que es parte de su trabajo vendernos ese saborcito, ese picocito, ¿no? O sea, como para engancharnos, pero en ocasiones critican y juzgan sin saber. O sea, me ha tocado escuchar que dicen, es que seguro no está motivado. Y yo, está jugando la clasificación para un mundial, ¿tú crees que no va a estar motivado? Ujú. ¿No? O sea, o no sé, y eso lo he escuchado no solamente en el fútbol, sino en el tenis, en gimnasia, en todos los deportes pasa. Entonces, y te digo, juzgan sin saber el contexto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil, que de repente ves a un jugador que está como así y lo Ujú. enfocan, ¿no? O sea, da la casualidad que lo enfocan y está así. Sí. Y empiezan, no, es que seguro está desmotivado, Está seguro pensando porque la novia ayer publicó la una foto. novia, la familia, sí. Y a lo mejor el muchacho o la chava trae los lentes de contacto que no, pues nomás no, ¿sabes? Porque cuando hay, es que uso lentes de contacto, pues cuando hay mucho aire, pues como se resecan. Entonces a lo mejor está así porque tiene los ojos resecos, ¿no? Entonces, y tú ya le dijiste que por qué salió a jugar así, que mejor se hubiera quedado en su casa, que mejor yo lo hago mejor. Y entonces, y todo eso impacta. Entonces, claro, hay que, a ver, y no son excusas, no son excusas, simplemente es que es muy diferente observar la conducta pura a interpretar lo que tú crees que está pasando, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Y, y claro, hay que prepararlos. O sea, Ujú. hay, hay muchos deportistas, hay muchos futbolistas que, como les mencioné, ellos no llevan sus medios porque ya se dieron cuenta que para ellos no es sano. Incluso yo cuando trabajo con deportistas, yo les digo, de preferencia, esto déjalo a un ladito el día de la competencia, unas 4 horas antes, 3 horas antes. Si estás en otro lado, pues dile a tus papás, oye, o a tu novia o a tu novio, oye, ya voy a entrar aquí en la parte de competencia, bla, bye, se guarda, ¿no? Y no lo dejes en tu casa, porque, bueno, el celular sabemos que para una emergencia, pues bueno, ahí está, pero sí hay que apartarlo un poquito, porque Ujú. entonces estamos pecando en ver, ¿no? O sea, me ha tocado que de repente jugadores, jugadoras están, no sé, en el medio tiempo y con el celular y yo, Ujú. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque un mensaje puede cambiar todo, todo. Si tú te entras a ver en cualquier red social que tú quieras y hay Ujú. gente comentando lo que lo que ellos están percibiendo y no quiere decir que sea la realidad. Entonces, y hay veces que pues lo tomamos así como viene y pega, ¿no? O sea, pega Ujú. duro. Entonces, ¿qué tanto influyen los medios? Muchísimo, muchísimo. Y para todos si hay deportistas aquí que nos estén escuchando y que estén como en ese proceso de brincar, de empezar a de repente tenía 100 y de repente tengo 1000 o tengo 1 millón de seguidores, sí les sugiero que se acerquen a personas especialistas en medios de comunicación, en redes Ujú. sociales, para que los guíen, los orienten y, y sí que se enfoquen en lo que de verdadmente les importa, que es su deporte, que es sus hábitos y toda esta parte para no empezar con un desequilibrio. Sí, sí, y justo ahorita que hablabas de la importancia que es la adaptación en los deportistas, esto también tiene que ver con la adaptación, ¿no? De saber y mentalizarse que ya no eres una persona normal, que ya no eres una persona que va a ir al centro de su ciudad y va a pasar desapercibido, sino que tu vida cambió totalmente y esto puede parecernos muy bonito y muy atractivo, pero claro, tiene sus contras también y hay que tener también ciertos
cuidados con los que a lo mejor no estás acostumbrado a vivir, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cuáles dirías que son habilidades que un futbolista o alguien que quiere acceder a ser futbolista profesional? Porque además es un deporte donde muchos desde niños lo dicen, ¿no? Desde niñas lo dicen. Afortunadamente ahorita el fútbol femenil también está teniendo demasiado auge y ya podemos escuchar a más niñas diciendo yo quiero ser futbolista profesional y ya se está dando el escenario para que esto ocurra. Y a veces escuchas a los niños desde los 5 años diciendo yo quiero ser futbolista profesional, llegan a la adolescencia y todavía lo siguen diciendo, llegan a este proceso de fuerzas básicas y todavía lo quieren. Y a veces sí se enfocan mucho a la parte física, a la parte técnica, pero a nivel psicológico, ¿tú cuál dirías que, o cuáles dirías que son habilidades psicológicas que deben de ir trabajando o que deben de tener? A ver, creo que desde mi experiencia, adaptarse. O sea, ese es el principal. Digo, a ver, claro, está la autoestima, está diferentes cosas, pero creo que adaptarse, principalmente, me voy a enfocar en el medio del fútbol. ¿Por qué? En cuanto más flexible seas, va a ser que tu nuevo ambiente, o sea, lo hagas tuyo. Mucho más fácil, mucho más rápido. El fútbol padece de muchos cambios todo el tiempo. Cambian a directivos, cambian los entrenadores, cambian auxiliares, cambian compañeros, cambian parte del staff. Ellos mismos cambian de clubes, a veces sin estar de acuerdo, porque pues, es Ujú, negocio y te toca moverte. Y, y eso por un lado. Y también cambian, por ejemplo, cuando van a selección nacional, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, te toca estar en otro entorno donde tal vez no conozcas a nadie, donde tal vez no conoces el modelo de juego, o ya lo conoces, pero pues en tu club juegan de una forma, en selección en otra, y es como de, oh, o te ponen en una posición diferente, porque a veces puede pasar, ujú, ¿no? Tanto en tu club como en selección. En tu club, porque a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, eres lateral y tu central, pues ese día tuvo un tema ahí en el estómago y el entrenador dijo, vas, y claro, a lo ujú, mejor no es una posición que desconoces tanta, pues no es como que te van a poner de delantero siendo lateral, pero, pero pues no es tu posición, no es donde te sientes como pez en el agua. Entonces, creo que adaptarse, o sea, yo lo voy a seguir diciendo, el jugador, el deportista, el equipo, el entrenador, que más rápido se adapte, que más rápido busque soluciones, es el que más probabilidad tienes de ganar. ujú, Probabilidad, no es como que ya, si te adaptas vas a ganar, no, aumenta tu posibilidad de. Creo que esa es bueno, al menos desde mi muy punto de vista, muy humilde punto de vista, creo que ese es uno de los principales como diferenciadores, porque claro, es un deporte donde están casi todos al mismo nivel, donde tal vez tu estatura ya no es tan relevante, porque pues también pues, la parte física a lo mejor ya no es tan relevante, y ahí empiezan ese tipo de detallitos, ¿no? O sea, creo que ujú, eso y definitivamente tus hábitos. O sea, por ujú. favor, si alguien de aquí es futbolista o deportista y está como iniciando, por favor, trabaja en tus hábitos. Búscate a una fisioterapeuta y trabaja en una rutina para pre y post, y así vas a evitar lesiones. Consíguete una nutrióloga especializada en deporte, que te ayude porque las demandas nutricionales de fútbol no son las mismas que gimnasia, no son las mismas que el baile, no son las mismas que el básquet, no son las mismas de clavados. Búscate a una psicóloga deportiva, deportiva. Y psicóloga, porque, Sí, oh, por psicóloga favor. deportiva, porque también me ha pasado que tengo, que me llegan deportistas, bueno, mamás, y me dicen, es que estaba trabajando con la psicóloga clínica, y me comentaba que, pues, mi hija entrena 7 horas diarias, y cómo es posible esa parte. A Esto no ver, es sano. aquí en estas plataformas, en esta comunicación, queremos mucho a los psicólogos clínicos. Ay, corazoncitos. Ah. Este, queremos mucho a los psicólogos clínicos, queremos mucho a los psicólogos de diferentes ramas, pero la realidad es que para eso tenemos una especialidad, ¿no? Entonces nosotros entendemos un poquito más
la cultura del deporte. Entonces, a lo mejor para mí me dicen, entreno 7 horas diarias, te voy a decir, ¿en dónde? No, no te voy a decir, ¿cómo? No me voy a ¿Por espantar. qué tan poquitas Entonces, horas? ¿por qué? Ajá, a ver, ¿cómo? Tienes esta edad, ¿por qué no estás entrando más? ¿No? Y bueno, el punto, consíguete un psicólogo deportivo y empieza a trabajar tus hábitos. Va a haber momentos donde, como bien decías, Amanda, no se van a querer levantar. ¿Tú crees que las gimnastas que entrenan 8 horas diarias, los futbolistas que están todo el día ¿tú crees que se quieren entrenar todos los días? Por supuesto que no. Y ahí es cuando entra la disciplina y ahí es cuando entra tu tolerancia a todo. Y ahí entrenas la tolerancia a. Entonces, cuando la motivación, que es lo que te impulsa a empezar, desaparece, es cuando aparece la disciplina. Y no vas a tener disciplina si no tienes buenos hábitos. No vas a tener disciplina y las probabilidades de que llegue el éxito cada vez se reducen si tus hábitos no están bien fundamentados. O sea, creo que eso es como lo más potente que yo podría decir como que para empezar a empujar. Ya después empezaremos con temas de, bueno, trabaja el pensamiento, trabaja tu autoconfianza, trabaja tu autoeficacia, porque no son lo mismo. Trabaja ya son temas que, como te decía, conforme vayan creciendo, los retos van cambiando y claro, te vas a encontrar con demandas distintas, pero de entrada yo diría adaptación y hábitos. Exacto. Y bueno, un hábito que por ahí faltó y que en muchas ocasiones, sobre todo los jóvenes, minimizan es la parte del sueño. Por ejemplo, sobre todo si eres estudiante y deportista, pues claro, ¿no? Sabemos que a veces cuando sacas las cuentas de cuántas horas tienes que dormir, más las horas que entrenas, más las horas de traslado, más las horas que estás en la escuela, a veces no te dan las 24 horas, quisiéramos que el día tuviera 30 horas, sin embargo, pues el día tiene 24, no se va a cambiar y ponerlo como prioridad es de suma importancia, porque a veces esta parte se minimiza, sobre todo con los más jóvenes, y pues cobra factura, ¿no? Al final, y más en un futbolista que, bueno, todos los deportes son demandantes, pero pues a nivel físico, pues el fútbol es muy demandante y requiere un buen descanso para tener un buen rendimiento dentro de la cancha, tanto en entrenamientos como ya en los partidos. Y claro, o sea, lo que mencionas es fundamental. O sea, creo que dirán, es que es básico dormir. No. Cuando tú terminas un partido a las 11:30 de la noche, ganando, por ejemplo, traes la adrenalina a todo lo que da. Porque aparte no es como que, bueno, ya acabaste, ya, directo a dormir. Claro que no. Es bañate o te toca críos. Si te tienen que dar masaje, llega, cenas. O sea, ¿qué hora te gusta que estés durmiendo? Entonces, eso también pasa exactamente igual si ganas o pierdes. Entonces, ahí se rompen ciclos de descanso súper importantes y súper vitales para el cuerpo. Y no solamente para la parte física, sino para la parte emocional y mental. Entonces, ahí sí volvemos a lo mismo, es a generar hábitos desde a qué hora te levantas, a qué hora desayunas, todo lo que haces pre-entrenamiento y lo que haces post-entrenamiento, porque a lo mejor lo que sucede en el entrenamiento, pues no lo vas a poder controlar tú, para eso está tu entrenador, están los auxiliares, están los preparadores físicos, etcétera. Pero sí controlas, o sea, ustedes no van a ser deportistas de alto rendimiento solo 3 horas, 5 horas, 8 horas, ¿no? Son 24 horas. Y es que haces en toda esta parte, ese entrenamiento invisible que se le dice, porque ahí sumamos, porque pues estás 8 horas, 4 horas entrenando, pero están otras horas que también están contando. Y qué estás consumiendo tanto a nivel de comida, pero también visual, auditiva, qué estás haciendo a nivel, en todo sentido. Entonces, sí, sí, completamente, Ana, concuerdo contigo en eso. Sí, exacto. Bueno, por acá tenemos ya algunos comentarios y algunas preguntas. Aquí Venga. preguntan a Patzingán que si tienes alguna anécdota del cambio de vida que tiene un convocado a selección. Sí, la verdad es que hay muchas historias de éxito, de que un jugador, jugadora va a selección y empieza a ver, por ejemplo, que necesita más, ¿no? Entonces, eso hace que el amor al deporte sea
un continuo de pues así, de conocimiento tal cual, ¿no? Y el fútbol, así como otros deportes, por ejemplo, como el box, en ocasiones, pues no son de alto nivel económico. Los deportistas no son de alto nivel económico en muchas ocasiones. Entonces, eh, ahí ves cómo el deportista de repente ya empieza a crecer en su club y empieza a ganar más y el estatus pues le cambia, y no solamente a él, sino a toda su familia. Eso conlleva otras cosas, que es lo que hablamos, ¿no? Conlleva otras cosas, conlleva responsabilidades, conlleva que te pongas en una plataforma, que te observen más, conlleva a Ujú. lo mejor, vamos a llamarlo así, esta presión de solventar a tu familia, que, que hay muchos deportistas que los tienen desde muy chiquitos, o sea, de 13, 14, 15 años, y ellos son los encargados de... Eh, entonces, claro, el deporte cambia vidas, no solamente el fútbol, no solamente selección, el deporte cambia vidas. Ahí tenemos deportistas, tenemos futbolistas que si no hubiera sido por encontrar el deporte, hubieran sido drogadictos, hubieran sido, no sé, delincuentes, etcétera. Entonces, hay un montón de historias, de anécdotas de cambio de vida que el deporte ha impulsado. Y no solamente el fútbol, no solamente selección, sino en general. Sí, y que incluso fíjate, ahorita que decías la cuestión económica, cómo les cambia, ahorita que mencionabas, búsquense a un fisioterapeuta, nutriólogo, psicólogo, también incluso a asesoría financiera, ¿no? Porque de repente, ¿qué hago con todo este dinero que nunca había tenido? O qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo lo administro? Porque de repente llega a edades tempranas, donde no se Muy. tienen prioridades, donde a lo mejor no se piensa a largo plazo. Y bueno, también hay que hablar de cuánto dura la vida de un deportista, ¿no? Que justo lo mencionaba por allí yo en un video. A veces están a un pasito de lesionarse y se acaba la vida deportiva. Y si tú no tienes un plan de vida y si tú no hiciste con todo eso que pudiste obtener en esos años o meses que estuviste pues dando el máximo en tu deporte, pues ¿qué sigue? También hay que estar preparados para esto, ¿no? Yo sé que a veces no es bonito pensarlo, que a veces muchas personas dicen, no, no lo pienso porque si no lo estoy decretando y va a venir, pero hay que pensarlo, hay que pensar qué sucede si me lesiono y ya no puedo jugar, porque sabemos que hay muchas historias de esto, de hecho hay más historias de esto desafortunadamente a historias de éxito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar mañana si mi vida deportiva termina hoy y no en 8 años como lo tengo planeado, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes hacen algo relacionado al plan de vida con los y las futbolistas? Pues es que depende. O sea, cuando, claro, he tenido deportistas donde hemos trabajado este plan de vida, porque claro, por ejemplo, en el fútbol femenil, que ahorita a lo mejor ya hay figuras de referencia, afortunadamente, este, pero también es una realidad que esta brecha, digo, ya van empujando las nuevas generaciones, pero sí hay una brecha. O sea, si tú ves, por ejemplo, jugadores de 23 años, pues hay una categoría especial, sub-23, ¿no? O sea, como en el caso de la femenil, pues está como creo que es sub-20 y luego ya como se brinca esta parte de mayor. Entonces, y ya qué bueno que sigue empujando y que está trabajando, pero también es una realidad que ya esas futbolistas que ya son figuras de referencia, que toda su carrera ha sido el fútbol y ahora es, ¿qué voy a hacer? Porque yo me siento identificada, mi rol de ser futbolista, yo me siento identificada, tengo un estatus económico, social, en donde aquí soy y puedo ser. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar conmigo cuando ya no sea? Entonces ahí es cuando también todo este acompañamiento psicológico y toda esta preparación para decir, sí, claro, esta es Dayana y esta es una parte de ti que es, en este caso, psicóloga, pero también eres hija, estudiante, pareja, y puedes seguir empujando el mundo del deporte, el mundo del fútbol, hablando específicamente, desde otra parcela. No solamente es como que ya, ¿no? Y ahí es cuando hay que invitar a los deportistas a que descubran qué más les gusta aparte de, ¿no? Y esta parte de solamente soy y empezarlo a cambiar y a permitirse
descubrir otras facetas de su vida, Ujú, ¿no? Y esto también pasa con entrenadores, ujú, también exacto. pasa con entrenadores y arbitraje, ¿no? Sí, Entonces, exacto. claro. Bueno, por acá preguntan, ¿con quién es más fácil trabajar? ¿Con adolescentes o con categorías mayores la psicología deportiva? Ah, cada uno tiene su reto, cada uno tiene su sabor rico y su sabor amargo. La verdad es que a mí me encanta, me gusta mucho lo que hago y me encanta trabajar con todas las categorías. O sea, a mí me ha tocado trabajar con niños y niñas de 9, 10, 15 años, ¿no? Y hasta, no les quiero decir señores, pero bueno, chavos de veintitantos años, ¿no? Señores Y de 30. chavas de, o sea, ¿no? De mi edad y más grandes, ¿no? Entonces, y me encanta. Entonces, ahí ya va a depender, digo, no sé, Blanqui, si tú eres psicóloga o entrenadora o si tu pregunta es genuina, así de, oh, ¿con qué es lo que se trabajar? Pero yo creo que si tú eres psicóloga o eres entrenadora, yo creo que va a depender de con quién te facilite más esta parte, porque cada uno tiene su grado de complejidad. O sea, por ejemplo, los adolescentes, los adultos, pues ya deberían de tener como esta estructura donde puedes jugar con metáforas, donde puedes no sé, decirles frases y que te las captan más rápido. Y a lo mejor con los Ujú, niños, con los adolescentes, el trabajo tiene que ser un poco más rápido porque no te puedes llevar una hora y media con ellos porque por supuesto no te van a ujú, acercar, ya te van a agarrar media hora y ya no te van a entender. ujú. Mira, es Y a lo maestra mejor de ella, educación física, así que lo ah, tiene bueno, claro. mira, claro. Entonces son tus estrategias y con lo que tú te sientas más Ujú, cómoda y también parte de nuestra chamba, digo, hay psicólogos y psicólogas, tanto clínicas y deportivas, que dicen, yo me dedico con ellos, porque no me gusta trabajar con ellos. Pero también hay que ujú, entender que parte de nuestra parcela es jugar a ser camaleón, ¿no? Y adaptarte a las necesidades de lo que te está pidiendo tu paciente. Entonces, ujú, a mí me gusta trabajar con todas las ramas. Entonces, cuando son niños, ahí me ves, poniendo las actividades y jugando. Bueno, Amanda me conoce que soy muy movida y así. Y también cuando toca estar con adultos, que también les pongo a jugar y también les pongo a colorear y ujú. también les pongo a pintar. Pero también a veces me toca esta parte más como seria y más de metáforas y más ¿no? Entonces, va a depender de tu gusto. A mí me encanta trabajar con todas. Para mí todas son un reto. Cada una tiene esa parte sabrosa que me gusta. Ujú. Y también Blanquis nos dice saludos desde Guatemala. Por Saludos, acá, Blanqui. Guillermo Salazar, tu tío. Ay, Esa mi es mi tío. Hola, sobrina, tío. muchos éxitos. Ricardo Antonio Salazar, excelente la exposición que permite conocer cada vez más este tema tan importante de lo que es la psicología del deporte con la máster Dayana. También por acá Saludos, papi. comentaron el mismo Edson Álvarez con los autogoles sufrió bastante y justo es esto, ¿no? Como ya de por sí las personas y los deportistas específicamente, la verdad es que se autocastigan mucho, ¿no? Los deportistas suelen tener esta característica perfeccionista o pueden tener esta tendencia a ser perfeccionistas y a veces un error como un autogol, que además en fútbol es el error, a veces este error ya está castigado por ellos hacia ellos, pero además escucharlo de medios, escucharlo de la gente, leerlo, casi hasta olerlo, ¿no? Este tipo de comentario de los demás, pues es muy duro. Entonces, aquí también una invitación a todos a ser más conscientes en esa parte, ¿no? Porque de repente nos atrevemos a hacer algún comentario o nos atrevemos a decir algo que creemos que a lo mejor la otra persona no lo va a leer o a lo mejor sí pensamos que lo va a leer y no somos conscientes de cómo le puede afectar, ¿no? De repente, como tú dices, pues los vemos como grandes o podemos pensar que son señores, pero quien estás viendo es un chavo de 23 años, o sea, a los 23 años realmente, aunque suenen muchos años, pues no tienes cierta madurez No, son para... unos niños. Sí. A los 20, ¿qué estabas haciendo tú a los 23 años? O Ay, sea, creo que pues, saliendo de la licenciatura. me estaba graduando, ajá, y no sabía qué hacer con mi vida. Ajá. Entonces, y claro, a ver, yo
extiendo otra vez la invitación, vean el documental de David Beckham. En el capítulo, estoy casi segura que es el segundo capítulo, ahí les va a quedar súper claro esta parte. Y ahí, digo, me pasó a mí, o sea, yo vi, a pesar de que entiendo, de que conozco el contexto, cuando vi ese capítulo, yo dije, claro, ¿no? O sea, porque además, o sea, sí, ellos tienen esa autoexigencia, o sea, por algo están en los niveles más altos en los que tienen que estar, eh, que eso les puede jugar a favor o jugar en contra, ya cada quien, pero luego también nosotros, la afición, los medios, cómo respondemos a eso, con lo que te explicaba hace rato, cuando ya sobrepasa de esos 90 100 minutos, cuando te empiezas a meter con la persona, cuando empiezas a meter tu juicio y no solamente juzgamos como la conducta pura, a ver, y muchos dicen, es que es su trabajo meter goles, es su trabajo evitar los goles. ¿Cuántas veces en tu trabajo no te has equivocado? Y no te estás echando a un país entero encima, ¿no? Y luego súmale que tienen 20 años. O sea, a veces no dimensionamos porque los vemos muy grandes, muy maduros, muy así, muy fuertes y no sé qué, y todos serios, ¿no? Y creemos que ya son señores de tantos años, ¿no? Y no, son unos niños. Entonces, y niños con todo respeto, ¿no? O sea, con todo respeto lo digo, eh, que les damos mucha responsabilidad. Y a ver, y ellos están, es parte del rol, adquirir esa responsabilidad, es parte del rol. Pero también es parte de nuestra responsabilidad decir, ya, o sea, lo que yo estoy viviendo, las emociones que yo estoy expresando, ¿realmente es por el fútbol o hay algo más? Entre paréntesis, vayamos a terapia. Entonces, ahí es cuando empezamos. Entonces, vean ese documental, se llama tal cual David Beckham, así se llama, documental. Este, estoy casi seguro que es el segundo capítulo, ahí van a entender todo. Entonces, y yo les pregunto eso, o sea, cada vez cuando vean que ellos fallan, un penal, un gol decisivo, lo que quieran, ¿ustedes creen que ellos quieren fallar los goles? O sea, realmente, Amanda, ¿has conocido un deportista que diga, dejé que entrara ese gol o me dejé caer porque no quiero? Por supuesto que no, no hay. Bueno, yo no he conocido a ninguno, no sé si tú, Amanda. No, 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 les quita el sueño, pues, realmente ese gol es muy importante y a veces es lo más importante de su día, de su mes, de su De año su incluso, año. de Sí, sí, su sí. carrera deportiva y pues realmente no es así, ¿no? No es que se lo tomen a la ligera, no es que vayan pensando en que da igual, sino que pues, es una presión increíble la que viven. Y yo los invito a reflexionar cuando vean que ellos fallan. A ver, entiendo, emocionense, la pasión del fútbol es muy bella, ¿no? Pero hay que apasionarnos con responsabilidad también. Ujú. Y también que ellos hagan su chamba y que nosotros hagamos nuestra chamba. Entonces yo los invito a que cuando vean que están fallando y gritan, ¡ah, es que! También pónganse a pensar, o sea, y cuando quieran ahí escribirles en redes sociales, no sé qué, pregúntate qué pasaría cuando pues, tú la has regado también en el trabajo, porque todos somos humanos, nos equivocamos, y cuántos de ellos te han escrito en redes sociales, es que eres bla, 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 y es que no te lo mereces estar ahí, hay muchas personas que quisieran estar ahí, yo juego mejor que tú. ¿Cuántas personas han hecho eso? ¿No? Entonces, y claro, Diana es parte de estar expuesto, ser figuras públicas, sí, sí, solo es como esta perspectiva y se los dejo ahí en la mesa Ujú. para que reflexionemos un poquito y que también entendamos que el deporte necesita salud mental y salud emocional. Sí, exacto. Y bueno, ya que estamos aquí recomendando documentales y yo sí les voy a recomendar una serie. ¿Ya viste la serie de Ted Lasso? No la he visto, me la han recomendado No, mucho y no la he visto. ahorita saliendo la vas a ver. Es una serie Ok. buenísima que de hecho trata de fútbol, soccer y a mí en lo personal me parece que puso muy a la vista el tema de la salud mental en los deportistas y justo esta parte, el cómo se reprochan el error, el cómo toda su vida, porque la vida de un deportista o un futbolista profesional, pues sí es esto, ¿no? Toda su vida es el fútbol. O sea, ustedes no crean
que las, como decimos, ¿no? Las otras 20 horas los futbolistas no están pensando en fútbol, todo el tiempo están pensando en fútbol, sueñan con el fútbol, a eso se dedican, ese es su trabajo. Entonces, vean la serie, no les voy a contar más para no dar ningún spoiler, pero además de que está muy divertida, por ahí entra una figura, entra una psicóloga del deporte, que también, pues precisamente la contratan porque le quieren dar esta atención a los futbolistas porque ven el nivel de estrés que tienen y ven cómo el fútbol y todo lo que pasa alrededor les empieza a afectar también en su vida personal. Entonces, véanla, se van a divertir muchísimo y además van a empatizar muchísimo con esta parte. Por acá nos menciona a Patzingán, en el fútbol sobre todo hay horas y horas de comentarios, incluso las famosas secciones de gol, error, figura y oso. ¿Alguna vez este tipo de programas ha tenido un impacto fuerte en el desempeño de alguno de tus pacientes, alguno de tus deportistas? Em, a ver, ¿hay impacto? Sí, sí lo hay. O sea, y he tenido futbolistas que vienen, sientan conmigo y me dicen, es que fui la del oso, Mm. ¿no? O el error, o, digo, y también dicen, viste el golazo, y yo, wow, ¿no? O sea, también están las dos caras de la moneda. Entonces, por eso les decía que ya hay futbolistas, e incluso no me atrevo a solamente cerrarlo en la parte de fútbol, sino hay deportistas que ya limitan mucho el ver tanto noticias como redes sociales, medios de comunicación, toda esta parte después de partidos, sobre todo después de partidos donde el marcador no estuvo a su favor. Porque a lo mejor tú lo puedes hacer increíble. Es que es eso, a ver, yo lo puedo hacer increíble. Mi chamba, a lo mejor tú no sabes que la chamba que yo estoy haciendo me la pidió el entrenador. Y tú dices, ¿cómo, Dayana? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué eso? Pero no es lo que me pidió mi entrenador, Porque además ¿no? todo el mundo es experto en fútbol, ¿no? Ah, sí, bueno, todos somos expertos, ¿no? En fútbol y en comentar y en todo, ¿no? Entonces, y eso es lo padre también del fútbol, eso es lo que hablamos todos el mismo idioma. Entonces, pero a veces hay cosas que, como les decía, no tenemos todo el contexto, entonces no sabemos el por qué tal jugadora jugó en esa posición, pues no es porque ella quiera, pues la pusieron ahí, ¿no? Y está haciendo esos movimientos porque, pues a lo mejor el entrenador se los pidió muy puntualmente, vas a hacer esto, porque hay entrenadores que dependiendo del rival te piden cosas diferentes, no le puedes jugar de igual forma a un rival a otro, no se puede. Entonces, eh, Ibas a decir entonces pues nombres, a ibas a veces decir. salen, no necesariamente, pero pues no se puede, no se puede, no se juegan, no hay dos planteamientos iguales en un partido. Entonces, bueno, volviendo al punto, entonces yo salgo y digo, lo hice increíble, aunque a lo mejor el marcador no fue lo que nosotros esperábamos, pero yo lo hice bastante bien. Entonces, ¿qué hago? Me meto a redes y luego y me están reventando en redes sociales. Entonces ahí es como de, claro, hay algunos deportistas que ya a este punto les da risa, ¿no? Decir, mira, no, o sea, ¿no? Pero claro, ese deportista ha trabajado. O a lo mejor lo trae natural, porque en casa pues, lo prepararon, porque también no es como que nosotros hagamos magia, esto no es magia. Entonces, y claro, el punto es que sí les afecta. Entonces, han llegado a un punto también de decir, yo después de los partidos no veo nada hasta dentro de 2, 3 días, o una semana, dependiendo de cómo estuvo la cosa, ¿no? Entonces, sí, sí les llega a pegar de manera diferente, a veces a algunos no, a otros algunos sí, pero cada uno ya empieza a tomar sus medidas para que eso no les afecte y ellos sigan su curso. Exacto. Bueno, por acá dicen, interesante plática, saludos desde el Colegio Juan Luis Vives. Andrés Saludos. Centeno, por acá nos había preguntado, nos había dicho que él quiere estudiar psicología del deporte, entonces pues pregunta que en dónde estudió psicología del deporte y qué consejo me daría para seguir este camino. Estoy por egresar a la licenciatura de psicología y me apasiona esta rama. Andrés, colega, bienvenido a la parte de la psicología. A ver, mi mejor consejo, no sé qué opinas tú, Amanda, es busca una maestría en psicología del deporte. O sea, si en verdad te gusta lo que es la psicología del deporte, hay muchos diplomados, pero si en verdad te apasiona, métete a una maestría. O sea, y las maestrías son garantía, por eso están más caras, por eso son más años, son garantía. Y te va a dar una licencia, que eso es lo más bonito. Te va a dar una licencia
tu cédula profesional que te va a avalar como psicólogo del deporte. ¿Dónde la puedes estudiar? Hay varios, bueno, a ver, hay también tienes que saber que hay instituciones que ofrecen esa maestría sin dar la cédula profesional. Entonces, mi sugerencia es, infórmate bien. Hay universidades que sí te dicen, es con título, con cédula, para graduar tienes que hacer tesis o bla, 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 bla. Hay varias en el país, según tengo entendido, es la en Mérida, es una, ¿verdad, Amanda? La En UADY en Monterrey es Mérida. otra. Ajá. La UAD es una, la UANL en Monterrey es otra que tiene la maestría. ¿Y había otra? No me De acuerdo. escuelas públicas es la única y además, bueno, Andrés, esta maestría tiene, estas dos maestrías tienen beca CONACYT, así que pues también por ahí le puedes investigar para que puedas tener más información de esto. Y bueno, yo también como recomendación daría estas dos opciones porque además pues son las que a nivel nacional tienen a la plantilla de maestros pues más preparados, ¿no? O tienen programas muy reconocidos. Y además también la facilidad que te da la maestría y sobre todo las maestrías que tienen CONACYT, no es propaganda, a mí nadie me paga por hacer este tipo de cosas, pero te da la oportunidad de tener ese roce con los extranjeros, donde te puedes ir de estancias de investigación, como en mi caso yo lo hice, sé que Amanda también, a los colegas que han egresado de maestrías, yo creo que un 98% tuvieron roce internacional, donde puedes aprender muchísimo de colegas que están pues, literalmente en otra parte del mundo. Entonces, sí te recomiendo invertir en una maestría. No te preocupes por la parte, o sea, como ver, no sé cómo es tu parte económica, pero hay facilidades, de que hay facilidades, no se vayan por el camino no fácil. Si en verdad les gusta eso, ayúdanos a que cada vez la psicología del deporte tenga más sustento y más especialistas, porque cada vez es más demandado. Ujú. Bueno, por acá Soto López nos dice saludos desde Salcajá. Aquí en Instagram nos habían puesto una pregunta que dice características emocionales más marcadas o comunes en jugadores de fútbol soccer. Pues es que no me atrevo como a Bueno, podrías nombrar tres. puntualizar. A ver, puedo decir que para trabajar, o sea, como a trabajar, a resaltar, y no solamente como en el fútbol, sino en general, es las reacciones emocionales después del error y también ante el acierto. O sea, yo sí creo que me atrevo a mencionar esas dos, independientemente del deporte, porque esto va a influir. A ver, Dayana, ¿qué es eso? Sonaste muy técnica. ¿Qué haces después de un error? ¿Y qué haces después de un acierto? Porque así como que, por ejemplo, me acaban de meter gol y ¿qué hago? Manoteo, abandono el equipo, dejo de luchar, dejo de hacer por el balón, me enojo, lloro, ¿qué haces? Y cómo haces para estabilizarte, para volver a lo que estás haciendo. Pero también sucede lo mismo cuando tengo un acierto, ¿no? Un centro increíble, espectacular, o un cambio de juego increíble, espectacular, me quedo viéndolo, y mientras yo me quedo viéndolo, el rival ya se movió, mis compañeros ya recorrieron líneas, el balón ya está del otro lado, y yo sigo en la lena caminando, contemplando mi super balón que acabo de aventar, ¿no? Entonces, pasa exactamente lo mismo, meto un gol, me emociono muchísimo, y eso también hay que empezar a regularlo, o el equipo va ganando y estoy como sobreactivado, ¿no? Estoy como con esos niveles de más, para que me entiendan, esos niveles de más que donde no funcionó bien. Hay niveles de más, hay niveles de menos, pues ¿qué hago para volver a equilibrarme? Entonces yo creo que esa parte es fundamental. Y también que no se peleen tanto con ustedes mismos, o sea, con, es que mi mente me juega chueco, o es que me enojo, tampoco, o sea, también la psicología y tanto la psicología del deporte cada vez es más reconocida, cada vez le prestamos más atención, pero tampoco lo volvemos una obsesión. O sea, creo que me atrevería a decir esta parte de la autoexigencia que evidentemente, y del perfeccionismo que evidentemente, no sé qué opinas tú, Amanda, de esto, pero todos los deportistas de alto nivel tienen que tener grados de autoexigencia y perfeccionismo, porque pues si no, pues, no llegan, Fue mi ¿no? tema de Entonces, tesis de maestría, precisamente. tú eres la Oye, experta ahí.
¿Y nos puedes dar alguna técnica o alguna indicación para regular estos niveles? Ahorita mencionabas que, por ejemplo, a veces funcionamos en cierto nivel y que no hay que irnos ni arriba ni abajo. ¿Hay alguna técnica que recomiendes o algunas técnicas? A ver, la parte de la psicología es individualizada, como todos sabemos. Ujú. Entonces, hay algunas cosas que me van a servir a mí, hay otras cosas que te van a servir a ti. Hay, a lo mejor, por ejemplo, la vez pasada estaba en una plática y me decían, es que yo creo importante que en el vestidor, antes de salir a cancha, hagan ejercicios de relajación. Y yo, ¿por? O sea, sí, está bien, no está mal. Ojo, no está mal. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué todos? Pues sí, porque así como calientan su cuerpo. Y yo, pues sí, pero porque a todos, porque a lo mejor yo necesito activarme y no relajarme, ¿no? A lo mejor la mayoría necesita relajarse, ¿no? Pero hay otros que necesitan activarse y dependiendo del deporte necesitas activarte. Imagínate que uno de box o uno de Muay Thai entra relajado, no, bueno, no cabe, ¿no? O sea, necesitas entrar en cierto nivel. Entonces, creo que antes de cualquier técnica es detectar, o sea, es, ¿qué pasa contigo cuando cometes un error? Te vas para abajo, dejas de luchar, dejas de perseguir el balón, en este caso, abandonas al equipo, ya valió todo, ya un gol en contra y ya se acabó, o ya nos dieron la vuelta, ya, o sea, ¿no? ¿Qué haces contigo? Y también te lo acierto, ¿qué haces cuando haces una cosa grandiosa? Hiciste una atajada espectacular, ¿qué haces? ¿Ya? Nos quitamos los guantes, ya cumplimos, terminó, ya está. ¿Qué es eso que haces? Y desde ahí empezar a evaluar si necesitamos Ujú. empujarte hacia arriba o relajarte. Para de abajo hacia arriba, ejercicios de relajación. Bienvenidos a los ejercicios de respiración, hay que checar también esta parte del pensamiento, qué es lo que estás pensando, porque en la mayoría de los casos va ligado lo que estás pensando con toda esta parte de la activación, e igual de abajo para arriba. Entonces, Ujú. yo creo que una de las técnicas más fáciles, más rápidas que se pueden aplicar en cancha es la respiración, tanto para activar como para relajar, ligado al pensamiento. Ujú, okey. Y ya por último, y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los chicos, las chicas que tienen este sueño de algún día ser selección nacional o de algún día ser futbolista profesional? Porque especialmente en fútbol, el cono está así, ¿no? Hay muchas personas que quieren y en el camino se van quedando. Hay algunos que llegan a fuerzas básicas, hay algunos que estuvieron a punto de debutar, hay algunos que debutan, pero sucede algo. ¿Tú qué consejo les darías a todas esas personas que sí tienen ese sueño y que quieren pues dar este paso para perseguir este sueño? Bueno, como les comentaba hace unos minutos, pues los hábitos, desde mi experiencia, son fundamentales, son los que marcan esa pequeña gran diferencia que hace ya cuando el nivel está así, o sea, ya están como muy parejos, esas son las que hacen las pequeñas grandes diferencias. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y la tengo muy marcada desde que era deportista, eh, que dice así, el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro, ¿ok? Podrás tener muchísimo talento, pero el talento va a llegar a un punto donde te va a estancar. Y si tú empiezas a trabajar tus hábitos, independientemente si tienes talento o si no lo tienes, porque también es una realidad que diga, pues es que este se le facilita mucho más que a mí, con tus hábitos vas a ir mejorando poco a poco, poco a poco. El camino del fútbol es muy largo, muy corto. Y, y podemos caer en esta parte de compararnos con los demás, porque claro, es una competencia constante. Entonces, tienen que entender que los procesos son muy distintos. O sea, a mí me tocó ver a jugadores que llegan a selección a los 12 años, 13 años y ya no vuelven a pararse hasta que Mm, tienen veintitantos años. También hay jugadoras y jugadores que llevan toda su vida con selección nacional. Y también hay jugadores y jugadores que en su vida los han llamado y que tienen 25 años y su primer llamado. Entonces,
Mi consejo es, uno, trabajen sus hábitos, háganle caso a sus entrenadores, a sus fisioterapeutas, a sus nutriólogos, a sus psicólogos, a sus doctores. Si de A verdad sus les papás. gusta eso, a sus papás también, este, a sus, y por favor estudien también, que no está peleado uno con otra cosa. Y, y que si de verdad quieren eso, van a tener que tomar decisiones. Y cualquier decisión que tomen va a tener una consecuencia. Y hay que afrontar esa consecuencia. Es decir, va a llegar al punto en donde van a empezar las fiestas, el alcohol, las mujeres o los hombres, etcétera, que van a empezar a influir. Entonces, y ahí es cuando uno tiene que tomar, o cuando tú tienes que tomar decisiones. De decir, quiero esto me va a sumar para estar un pasito más cerca de lo que quiero o me va a alejar, que sí y que no. Y ahí es cuando se nota la gran diferencia. Entonces, trabaja en nuevos hábitos y ten paciencia con tu proceso. Ujú, perfecto, excelente. Muchas gracias, Dayana. No me gustaría terminar esta plática. Ojalá también hubiera una parte 2, incluso porque creo que el tema del fútbol también es muy extenso. Aquí como dato, pues Dayana hizo su tesis en adicción al ejercicio, así que en unos momentos más la voy a apalabrar acá en privado para que la volvamos a tener aquí y nos hable de este tema. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última vez que estás por acá. Muchas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, poniendo sus preguntas. Y estén atentos a el live de el jueves, donde vamos a hablar de los beneficios psicológicos que tiene el baile. Entonces, muchas gracias, Dayana. ¿Algunas palabras? Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, yo encantada de platicar aquí con ustedes. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que mandaron sus preguntas. Espero también que no sea, que se hagan más de estas cosas, que no sea la última. Y vi lo de tu invitada el jueves, qué interesante. Ahí me vas a tener escuchándolo y tal vez haciendo ahí también comentarios. Y bueno, nada, un gusto. Gracias, Amanda, Ok, por esta gran dinos en oportunidad. dónde te podemos encontrar en redes sociales. Sí, me encuentran en mis redes sociales, Dayana-Salazar, ahí me encuentran. Por ahora estoy dando consultas en línea, si les interesa, ahí mándenme un mensaje y cualquier cosa, o si no, también vía Facebook, cualquier cosa, ahí estaremos platicando. Y no Ok, solamente es con deportistas, también es algo importante que hay que aclarar, también es con entrenadores, con arbitraje, asesoría con papás, entonces hay mucho de dónde sacar la psicología del deporte, así que explótenos, por favor. sí, si les interesa, la pueden contactar por Instagram y pues bueno, está dando consultas en estos momentos privado, pero no solamente para futbolistas, sino para otros deportes. Ya escucharon que también fue gimnasta, entonces también en este deporte y en otros más, tanto individuales como de equipo. Así que contáctenla físicamente. ¿Dónde estás? ¿En Ciudad de México? Estoy en Ciudad de México físicamente, sí. Ok, Aquí entonces estamos a sus da órdenes, consultas cualquier cosa. Da consultas en línea y si algún club también está interesado, pues ahí la puede contactar y que pueda dar algún taller, alguna capacitación o alguna intervención con sus chicos o chicas. Entonces, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Bye bye.